Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy la doctora Alicia Navarro, te doy la bienvenida. Hoy es el segundo episodio que estamos hablando del libro a los Hebreos. En el primero dimos una introducción, te aconsejo que mires ese primero. Ahora vamos a entrar directo al capítulo 1 y voy a leer para que podamos sentarnos con el Espíritu Santo y escuchar lo que dice el autor de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No es porque lo hizo por él, lo hizo a través de él, por él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesús. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, con mayúscula, el primogénito, quiere decir que fue el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una comparación clara con Jesús, el Hijo, con los ángeles, claramente. Entonces, ¿qué describe de Jesús en los versículos del 1 al 3? Heredero de Dios, nos traza la meta hacia nuestra herencia. Número 2, por él, a través de él fue hecho el universo, porque él es el Logos. Dios dijo, habló y fue hecho. Jesús es el Logos, la palabra. Él es 3, el resplandor de su gloria, la gloria Shekinah, la gloria de peso, la gloria Kabot de Dios, de Jehová, Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Eso quiere decir la representación exacta de Dios, la imagen de su sustancia, la exactitud en lo que Dios es. Sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Los planetas están en su órbita porque Él habló. No chocan unos con otros porque Él lo mantiene. La fuerza de gravedad tiene una fuerza específica que si cambia todo vuela. Dios está detrás de toda la creación. Efectuó la purificación de nuestros pecados Jesucristo con su sacrificio y se sentó a la diestra del Padre. Nos habló primero por los profetas. Dios nos habló a través de los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. Imagínense, mucho más superior es la autoridad hablándonos a través del Hijo. Esto es como en la parábola de los labradores malvados que vemos en Lucas 20, del 9 al 18. Jesús es heredero de todo. Nos hace a nosotros también herederos, según dice Pablo en Romanos 8, 16 y 17. Jesús es la imagen misma de Dios y por él fue hecho el universo. Colosenses 1 del 15 al 17.
y Juan 14 del 7 al 9. Y número 4 es el punto de que efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, que lo vemos en el libro de los Hechos, él vio, el cielo se abrió y él vio al Hijo, a Jesús, a la diestra del Padre. O sea que hay un testigo ocular de haber visto esta realidad, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Él es el sumo sacerdote que presentó su sangre delante del Padre, y como fue aceptado el sacrificio, la autoridad le fue dada. Jesucristo siempre fue Dios. Y el que diga algo diferente, Jesucristo siempre fue Dios, antes y después de la resurrección. Jesús es la imagen misma de Dios y es Dios. Mire lo que dice. Del Hijo dice, el autor a los Hebreos cita a Dios, se pone en el lugar de Dios hablando y dice, al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Le está diciendo Dios al Hijo. Cuando Tomás dudó que fuera Jesucristo el que se le había aparecido a los discípulos, en el griego está en el modo vocativo. Cuando él se arrodilla y le dice, mi Señor y mi Dios, se lo está diciendo Jesús. Y se lo dice en una manera, en la declinación griega, que como se llama, como si fuera la conjugación, tiene que ser aceptado por cualquier estudioso del griego clásico, del griego koiné, que es el griego comercial que se usa en la Biblia, que le está diciendo Dios a Jesucristo. O sea que la deidad de Jesús definitivamente está marcada y dice, está claramente explicada. En el versículo 9 dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, lo ungió, Él es el ungido, Él es el Mesías, el prometido para Israel y para los gentiles en la nueva dispensación de la iglesia. Él es el Mesías, Él es el ungido. No hay duda ninguna, Él lo dijo de sí mismo y lo dice Dios de Él. Entonces, los ángeles son menor que Él. Los ángeles se postran delante del Hijo. Sin embargo, vemos a Pedro yendo a ver a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, y se arrodilla Cornelio y Pedro le dice, levántate, levántate, que yo no soy Dios para que tú te arrodilles. Para que haya un reconocimiento de un ángel arrodillándose delante del Hijo es porque tiene que ser Dios. Porque el judío no se arrodilla delante de nadie, y en este caso Cornelio era gentil, pero Pedro le corrige la idea, no te arrodilles delante de nadie, sino solo de Dios. Así es que si los ángeles son los que se arrodillan delante de Jesús, es porque está claramente manifestada la deidad de Jesús. Claramente. Entonces, mira lo que dice. Tú eres el mismo, tus años no acabarán, es eterno. Hablando del Padre, del Hijo, dice, cuando Jesús resucita es solamente que vino como hombre, vino en la humanidad, hizo los milagros en su cuerpo físico a través de los dones del Espíritu Santo, como los obramos tú y yo en la iglesia, pero en él se centró el dualismo de la deidad completa y la humanidad completa. Se autovació, como dice Filipenses, en el griego es la idea de autovaciarse de su divinidad para poder actuar como humano a través de los dones del Espíritu Santo en medio de nosotros. Este capítulo 1 de Hebreos lo dice con claridad. Entonces, del 4 al 14, mira, dice, Dios nunca le dijo a un ángel que era el hijo suyo. Hay una diferencia, no es un ángel, como dicen algunas personas que son testigos de Jehová, por ejemplo, que él es el ángel al que se refiere Apocalipsis. Pero si aquí está diciendo que a ningún ángel le dijo hijo, claramente haciendo una diferencia entre los ángeles y el Hijo, que es Jesús. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y yo te he engendrado hoy. No es un ángel. Yo seré a él por padre y él me será por hijo. Que no entendamos la Trinidad no quiere decir que no exista.
Cuando tú consideras que tú no entiendes algo, no quiere decir que no exista. Si te tiras del 5º piso y dices la gravedad no existe, te vas a hacer polvo. Porque la gravedad existe independientemente de lo que tú piensas. Lo mismo Dios. Dios existe. Lo creas tú, no lo creas, es una realidad. La creación manifiesta la existencia de Dios. Claramente, lo dice el capítulo 1 a los romanos, de Pablo a los romanos. Entonces, tu trono, oh Dios, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tú, oh Señor, fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Claramente, Dios manifestando la deidad del Hijo. Hebreos 1:14, los ángeles son ministros al servicio del pueblo de Dios. Hay gente que dice, ay no, eso es que Dios te reprenda. No, ahora la autoridad de la iglesia ha sido delegada y los ángeles nos sirven a nosotros por la autoridad delegada de Jesucristo. Uno puede pedirle a los ángeles que se muevan, pedirle a los ángeles que actúen en favor de nosotros, lo dice claramente ahí. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Tú y yo, los que estamos bajo la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Vamos a seguir con el capítulo 2 de Hebreos, no te lo pierdas. Hebreos es verdaderamente muy interesante. Te pido que le des like al video, que te suscribas al canal, que lo compartas. Cualquier comentario que hagas, con mucho gusto te lo respondemos. Está mi correo electrónico, me puedes escribir. Te doy gracias por acompañarme. Te bendigo. Gracias y paz.